Hola, mi nombre es Alexis Miranda Crespo y en este video les voy a enseñar la forma de resolver problemas sobre fuerzas de fricción en el software de WX Máxima. Bueno, antes que nada, solo como repaso, la fuerza de fricción es aquella fuerza que existe entre dos superficies en contacto, ¿ok? Y básicamente aquí tenemos lo que es su fórmula, que es la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que es representada con la letra mu, y esto es multiplicado por la fuerza normal. Aquí podemos entender con esta imagen a qué se refiere todo esto. Como podemos observar, en todas las superficies no son 100% perfectas, en este caso no son 100% lisas, por lo que tienen ciertas imperfecciones que provoca fricción. Entonces aquí podemos observar que influye varias fuerzas, tales como el peso en sí del objeto, la fuerza normal, que es el opuesto a la fuerza del peso, la fuerza de fricción y la fuerza con la que se empuja. En este caso, la fuerza de fricción siempre va a ir contraria a la fuerza que se le está aplicando. Esto funciona solo para superficies horizontales, pero ¿qué pasa cuando queremos hacer los cálculos en un plano inclinado? Bueno, para eso cambian un poco las cosas, pero resumiendo, simplemente la fuerza normal va a ser igual a lo que es la componente en Y. Y la componente en Y viene siendo el peso por el coseno del ángulo, en este caso del ángulo de elevación. Entonces básicamente es la misma fórmula, solo que la normal ahora va a cambiar por la componente de Y. Y bueno, para esto vamos a pasar a resolver un problema, el cual nos dice que un bloque de acero tiene un peso de 30 newtons y este comienza a deslizarse sobre una superficie totalmente horizontal de madera. Con ello se produce una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 15 newtons, como se observa en la siguiente imagen, ¿no? Aquí tenemos ya nuestra representación de las fuerzas. Entonces nos piden calcular el coeficiente de fricción entre el acero y la madera. Para poder resolver este problema en WX máxima realmente es muy sencillo. Para empezar con la resolución del problema, vamos a iniciar declarando una variable y dentro de esa variable le vamos a asignar la fórmula de la fuerza de fricción. Entonces declaramos una variable con el nombre que sea. En este caso yo le voy a poner fórmula para hacer una mejor referencia, ¿no? De que ahí voy a guardar la fórmula de la fuerza de fricción. Entonces para poder asignarle algún valor a esta variable se utilizan dos puntos y seguido de esto le podemos dar cualquier valor. En este caso el valor que yo le quiero dar a fórmula es justamente la fórmula de la fuerza de fricción. Entonces yo digo que fuerza es igual al coeficiente de fricción, que es mu multiplicado por la normal. ¿Ok? Para que WX máxima le pueda asignar este valor a esta variable, simplemente tenemos que dar control más enter. Y ya vemos como la variable fórmula guardó justamente nuestra ecuación, que es esta. ¿Ok? Posteriormente lo que tenemos que hacer es despejar el coeficiente de fricción, ya que el problema nos está pidiendo el cálculo del coeficiente de fricción como tal. WX máxima lo hace de manera muy sencilla. Entonces para esto vamos a declarar otra variable, el cual yo la voy a llamar despeje.
De igual forma tenemos que ponerle 2 puntos y seguido de esto vamos a pasarle una función que se llama solve y el cual nos pide 2 argumentos: qué es lo que queremos resolver y qué cosa queremos resolver, ¿no? Entonces yo lo que quiero resolver como tal es la variable fórmula, el cual contiene todo esto, ¿no? Una fórmula como tal. Entonces aquí como primer parámetro le vamos a pasar fórmula y ahora aquí quiero resolver. En este caso yo quiero resolver el coeficiente de fricción. Al no tener asignado ningún valor, lo único que me va a regresar es la fórmula ya despejada. Entonces vamos a pasarle new y esto nos regresaría, como les comenté, la fórmula ya despejada. Nuevamente control enter y como podemos observar ya tenemos aquí la fórmula despejada, ¿no? Guardada en la variable despeje. Ya por último, para concluir este ejercicio, simplemente hay que asignarle valores a f y a n. Esto lo podemos hacer a través de unas variables o podemos hacerlo evaluándola, ¿no? En este caso lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Primero voy a crear otra variable que se llame resultado y dentro del resultado le vamos a pasar otra función que se llama ev, de evaluar, y aquí nos piden nuevamente 2 argumentos, el cual es lo que queremos evaluar y los valores que le vamos a asignar en caso de que los necesite. En este caso sí los necesitamos, ya que no contamos ni con fuerza ni con la normal, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar despeje y como segundo parámetro vamos a colocar los valores tal cual, eh, están escritos aquí en la fórmula de despeje. Bueno, entonces simplemente le vamos a asignar la fuerza, que es igual a 15 newtons, lo vamos a dejar así, 15, coma, y la normal, que es igual a 30. Nótese que estos elementos deben de estar tal cual escritos como están aquí en nuestra fórmula ya despejada, ¿ok? Si no, va a provocar algún error y no nos va a funcionar. Seguido de eso, nuevamente apretamos control enter y ya nos debería de arrojar nuestro resultado. Y aquí lo tenemos, ¿no? Nos dice que el coeficiente de fricción es de 1/2 y a su vez lo guardó en la variable resultado. Como pueden observar, aquí lo interpretó de forma fraccionaria, pero si nosotros quisiéramos una forma decimal, lo podríamos hacer simplemente agregando la siguiente función, que es numer. Numer lo que hace es convertir todo a lo que son decimales, como por ejemplo si tenemos el valor de pi y lo hacemos así, nos va a imprimir como tal, nos va a mostrar como tal pi, pero lo que nosotros queremos es saber el resultado ya con pi evaluado. Entonces numer lo que hace es evaluarlo como tal, ¿ok? Bueno, aquí nuevamente presionamos control enter y tenemos que ahora sí ya nos evalúa con decimal. Bien, ahora resolveremos un problema donde involucre un cierto grado de inclinación para poder resolverlo por Wx máxima, ¿ok? Para esto nos dicen que hay una piedra de 200 kilogramos en una rampa
como la que se muestra en el dibujo, ¿no? Y dice que nos está pidiendo que calculemos cuánto debe de valer la fuerza de rozamiento con el suelo para que no se deslice por la pendiente. Ok, entonces la piedra no se tiene que mover, ahí sí debe de quedar, ¿sí? Si recordamos en nuestra diapositiva, les había comentado que PY, que es la componente Y, es, eh, es lo mismo que la normal, ¿sí? Ahora, la fuerza como tal es la componente en X. Entonces, en lugar de PY sería PX, que a su vez es igual a la fuerza, que a su vez es igual a P por el seno del ángulo, ¿ok? Entonces, aquí en lugar de utilizar P por coseno del ángulo, vamos a usar P por el seno del ángulo, que es igual a la fuerza. Bueno, ya estando aquí en WX máxima, realmente este problema es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, primero que nada tenemos que calcular el peso, ya que nos dan como tal una masa de 200 kilogramos, pero no nos dan el peso, ¿sí? Entonces, para calcular el peso simplemente hay que multiplicar la masa por la gravedad. Entonces, vamos a calcular P, la vamos a guardar en una variable, y P va a ser igual a 200 multiplicado por 9.81, ¿sí? Control Enter y ya tenemos el valor de P, ¿ok? Posteriormente vamos a calcular la fuerza, vamos a guardar en una variable llamada F, y les había comentado que la fuerza es igual a P por el seno del ángulo, ¿sí? En este caso vamos a decir que P multiplicado por el seno, que es sin del ángulo. En este caso el ángulo habíamos comentado que es de 25 grados. Entonces hay un detalle. El ángulo se lo tenemos que pasar en radianes, así que tendríamos que hacer la conversión a radianes, ¿sí? Entonces para esto vamos a convertir 25 grados a radianes. Simplemente es bastante sencillo hacerlo, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es multiplicar 25, que son los grados actuales, por pi. Aquí podemos multiplicarlo por pi, simplemente que para que esto sea considerado como una constante, tenemos que ponerle porcentaje, ¿sí? Ya que si no le ponemos porcentaje, pi la va a tomar como simplemente otro valor más. Entonces nosotros queremos que sea como constante. Ya que tenemos esto, simplemente vamos a dividir entre 180. Pero vamos a encapsular esto con paréntesis para poder hacer una división entre el 180, ¿okay? Y bueno, realmente y en teoría ya con esto quedaría nuestro ejercicio resuelto. Simplemente control enter y ahí tenemos nuestro ejercicio. Solo que tenemos un pequeño detalle, ¿sí? Como pueden observar aquí se está multiplicando por el seno de 5pi sobre 36, pero nosotros queremos como tal el resultado, que son 828.3 newton. Bueno, para esto utilizamos la función anterior, que es numer, para poder convertir esto a una forma decimal. Numer. Control enter y como podemos observar tenemos 829.17, ¿sí? Realmente tenemos un
pequeño error, pero básicamente es por el redondeo. Es 829.17 y aquí son 828.3. ¿Okay? Y básicamente así se pueden resolver ese tipo de problemas en WX máxima. Gracias.